Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de las lecciones para segundo año de bachillerato. En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.1 de la unidad 2. Esa lección la vamos a encontrar en la página 20. Bien, esa lección lleva por título Distancia entre dos puntos. Vamos a ver qué nos dice el problema inicial. La indicación que nos da en el problema inicial es calcular la distancia entre los puntos A y B. Sí, literal A, el punto A es igual a menos 2 y el punto B es igual a 3. Es decir, que esos puntos están sobre la recta numérica. Bien, para la solución lo que haríamos sería lo siguiente. Primero hacemos una recta numérica y ubicamos el punto A, que está en menos 2, y luego ubicamos el punto B, que está en 3. Así de sencillo. Acá los hemos indicado, el punto A, menos 2, y el punto B vale 3. Bien, recuerden que por cuestiones de tiempo, yo de una sola vez me voy a ir ya a la definición de cómo calcular esa distancia. Y si ustedes quieren pues comprender un poquitito más a fondo, entonces ahí en su libro de texto pueden ir leyendo las definiciones, ¿verdad? Para que el video no se nos haga muy largo. Bueno, la distancia que hay de un punto A a un punto B lo vamos a representar así. La D minúscula y entre paréntesis representamos los puntos a los cuales queremos calcular su distancia. Entonces, ¿cómo leeríamos acá? La distancia del punto A al punto B va a ser igual y calculamos el valor absoluto de la diferencia que hay entre esos puntos, es decir, el valor absoluto de A menos B. Recuerden que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo, porque el valor absoluto lo que mide es distancias. De tal forma que la distancia del punto A al punto B sería igual a el punto A, que es menos 2, menos el punto B, que sería en este caso 3. Ahora, como son signos iguales, los vamos a sumar. Menos 2 menos 3 da menos 5. Y sabemos que el valor absoluto de un número negativo va a ser positivo. En este caso, el valor absoluto de menos 5 es 5. Por lo tanto, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B son 5 unidades. Y esas las pueden comprobar ustedes. 1, 2, 3, 4. Existen 5 unidades, ¿verdad? De distancia entre un punto y el otro. Así de simple. Ojo con el valor absoluto y no se vayan a confundir y piensen, entonces el profe dijo que el valor absoluto de un negativo es positivo. Entonces el de los positivos va a ser negativo. No. Siempre el valor absoluto de un número es positivo. Imaginémonos que nos hubiese dado la respuesta 4, por decir algo. Entonces el valor absoluto de 4 es 4, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan a confundir. Bien, ahora, en el literal B, me piden calcular la distancia del punto A, cuyas coordenadas tiene 3,4, con el punto B, cuyas coordenadas tiene menos 1,1. Y nos dicen que estos puntos están sobre el plano cartesiano, ya no están en la recta numérica, sino que están sobre el plano cartesiano. Entonces, hacemos el plano cartesiano, ¿sí? Veamos acá cómo nos conviene dibujarlo. Si el punto A va de 3 en X y 4 en Y, 3 en X y 4 en Y, y el punto B va de menos 1 en X y 1 en Y, entonces lo que nos conviene dibujar el plano cartesiano, fijémonos en las X, 3 y menos 1, ¿sí? Entonces de menos 1 y 3, y la Y, 4 y 1, ¿sí? Positivos acá, ¿verdad? Entonces hacemos el plano cartesiano, con una unidad así, ¿verdad? Entre cada puntito ahí. Y luego ubicamos pues cada par ordenado. Primero ubiquemos el punto A. Sería 3 en X acá y 4 en Y. Y acá la intersección y ahí ubicamos el puntito A. Y luego el puntito B, menos 1 en X acá y 1 en Y arriba, acá. Entonces acá ubicamos el punto B y luego trazamos una recta, la cual nos indica que yo debo calcular la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué distancia tenemos? No sabemos de momento, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la distancia entre dos puntos? Ojo con esto. Si yo trazara acá una auxiliar, ¿verdad? Punteadita con el eje paralela, con el eje X, ¿sí? Acá se me formaría un triángulo rectángulo, si ustedes lo pudieran observar. Y ustedes saben que para calcular los lados de un triángulo rectángulo nos apoyamos del teorema de Pitágoras, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos.
De tal forma que partiendo de esa definición del teorema de Pitágoras, llegamos entonces a la definición de la distancia entre dos puntos, que en este caso sería la distancia del punto A al punto B, que es esta que tenemos acá, sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? En este caso, pues, tendríamos del cuadrado de x1 menos x2 más el cuadrado de y1 menos y2, ¿sí? Partiendo de la definición del teorema de Pitágoras. Repito, no me meto a fondo porque me interesa que el video no quede muy cargado. Bien, entonces esta es la formulita que vamos a utilizar para calcular la distancia entre dos puntos cuando los tengamos acá en el plano cartesiano. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ubicar quién es x1, quién es y1, quién es x1, quién es x2, quién es y1 y quién es y2. Para ello, pues bueno, sencillo, el punto A va a ser su coordenada x1, y1 y el punto B, su coordenada sería x2 y y2. Siempre va a ser así, profe, y si no es A y B, sino que es M y N, entonces fijémonos quién va primero, ¿verdad? En el orden del alfabeto, M, y ese sería x1, y1, y N sería x2, y2. Bueno, partiendo de ahí, lo único que vamos a hacer ahora va a ser sustituir esos valores acá en la formulita. En este caso 3, que es de x1, 3 menos x2, que sería menos 1, en paréntesis porque es menos 1, cierro el cuadrado, ahora más y1, que sería 4, menos y2, que es 1. No hay necesidad de poner en paréntesis porque ahí está. Cerramos ya el cuadrado. Ahora resolvemos, en este caso 3, menos por menos da más 1 al cuadrado, más 4 menos 1, 3, 3 al cuadrado. Luego 3 más 1 es 4, 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado solo lo bajamos. Ahora resolvemos los cuadrados. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9. Hagamos la suma ahora, 16 más 9 es 25. Y luego pues la raíz cuadrada de 25 nos daría como resultado 5. Por lo tanto, la distancia que existe desde el punto A hasta el punto B es de 5 unidades. Y ahí tendríamos ya la solución de la lección 1.1 de la unidad 2.